Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En una noche tranquila de verano en Istambul, las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo mientras Ilsu Demirci terminaba una larga jornada de grabación. Había sido un día agotador, lleno de escenas intensas y emociones difíciles de interpretar. Sin embargo, algo le hizo quedarse unos minutos más en el set. Al otro lado del estudio estaba Emin Gubens. Sentado en silencio, repasaba el guión de la siguiente escena. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Arafta, habían desarrollado una amistad especial basada en la confianza, las risas y las largas conversaciones durante los descansos. Aquella noche, mientras todos se marchaban, Emin le ofreció un café. ¿Te quedas un rato más?, preguntó con una sonrisa. Ilsu aceptó. Lo que comenzó como una conversación sobre actuación terminó convirtiéndose en una charla sobre sueños, miedos y metas futuras. Hablaron durante horas. Descubrieron que compartían la misma pasión por el arte y la misma determinación para alcanzar sus objetivos. Con el paso de las semanas, la conexión entre ellos se volvió más fuerte. Cada escena juntos parecía más natural. Las miradas ya no eran solo parte del guión. Había algo más profundo creciendo entre ambos. Una tarde, después de una grabación especialmente complicada, Ilsu se sintió abrumada por la presión. Emin fue la primera persona que notó su tristeza. No tienes que demostrarle nada a nadie, le dijo. Ya eres increíble tal como eres. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Ilsu. Desde ese día comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Caminaban por las calles antiguas de la ciudad, compartían cafés frente al mar y hablaban de todo lo que imaginaban para el futuro. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas sobre el agua, Emin tomó suavemente la mano de Ilsu. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Ella lo miró en silencio. Desde que te conocí, cada día ha sido diferente. Más brillante, más especial. Ilsu sonrió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Yo también siento lo mismo. El viento del Bósforo acariciaba sus rostros mientras compartían un momento que parecía detener el tiempo. No había cámaras, ni guiones, ni espectadores. Solo dos personas que habían encontrado algo inesperado en medio de sus sueños. Y así comenzó una historia de amor llena de complicidad, apoyo y esperanza, una historia donde cada nuevo amanecer era una oportunidad para escribir juntos el siguiente capítulo de su destino. Corazón rojo. Esta es una historia romántica de ficción inspirada en figuras públicas y no describe hechos reales. El amor que nació entre dos corazones. En el corazón de Estambul, donde las luces de la ciudad iluminaban las noches junto al Bósforo, la vida de Ilsu Demirci y Emin Gubens estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó con un encuentro inesperado durante un proyecto artístico. Al principio, solo intercambiaban saludos corteses y conversaciones relacionadas con el trabajo.
Sin embargo, con cada día que pasaba, descubrían nuevas razones para admirarse mutuamente. Il-soo encontraba en Emin una tranquilidad especial. Él siempre sabía cómo hacerla sonreír incluso en los días más difíciles. Por su parte, Emin admiraba la determinación, la elegancia y la sensibilidad de Il-soo. Una tarde de otoño, después de una larga jornada, decidieron caminar por las calles históricas de la ciudad. Hablaron de sus sueños, de sus familias y de todo aquello que guardaban en sus corazones. El tiempo pareció detenerse mientras compartían historias y risas. Con el paso de los meses, su amistad se convirtió en algo mucho más profundo. Cada mensaje de buenos días tenía un significado especial. Cada mirada escondía sentimientos que ninguno de los dos podía ignorar. Una noche, mientras observaban el reflejo de la luna sobre el mar, Emin reunió el valor para expresar lo que sentía. «Desde que llegaste a mi vida, todo tiene más sentido», dijo suavemente. Il-soo lo miró emocionada. «Y tú has llenado mi mundo de felicidad», respondió. En ese instante comprendieron que el destino los había unido por una razón. Desde entonces comenzaron a construir una historia llena de confianza, apoyo y amor sincero. Juntos enfrentaron los desafíos de la vida, celebraron los éxitos y aprendieron que la verdadera felicidad no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en encontrar a alguien con quien compartir cada momento. Y así, bajo las estrellas de Estambul, nació una hermosa historia de amor que quedaría grabada para siempre en sus corazones. Chispas fin. Esta es una historia romántica ficticia creada con fines de entretenimiento y no describe hechos reales. Amor bajo las luces de Estambul. En una Estambul vibrante y llena de historias por contar, la vida de Il-soo Demirci y Emin Gubens parecía seguir caminos separados, hasta que el destino decidió cruzarlos. Se conocieron durante un proyecto de rodaje en una antigua mansión a orillas del Bósforo. Al principio, todo era profesional, guiones, ensayos, cámaras y largas jornadas de trabajo. Pero había algo en la forma en que se miraban que no pertenecía al guión. Il-soo notó primero los silencios de Emin. No eran incómodos, sino tranquilos, como si con él no hiciera falta hablar para sentirse comprendida. Emin, en cambio, se dio cuenta de que cada sonrisa de Il-soo iluminaba incluso los días más agotadores del set. Con el paso de las semanas, las escenas juntos comenzaron a sentirse diferentes. Ya no actuaban únicamente, vivían cada diálogo con una naturalidad imposible de fingir. Los compañeros del equipo empezaron a notar esa conexión especial que crecía entre ellos. Una noche, después de una grabación especialmente intensa, se quedaron solos en el set vacío. Las luces estaban apagadas y solo la ciudad brillaba a lo lejos. «¿Siempre eres tan tranquila incluso cuando todo es caos?», preguntó Emin. Il-soo sonrió suavemente. «No siempre, pero contigo sí». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que anuncia algo importante. Emin dio un paso más cerca. «Creo que desde que te conocí, todo en mi vida empezó a tener otro sentido». Il-soo lo miró, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. «Yo siento lo mismo, pero tenía miedo de decirlo».
En ese instante las palabras dejaron de ser necesarias. Solo existía la verdad que ambos habían estado evitando, lo que sentían era real. Desde entonces su historia comenzó a escribirse fuera de las cámaras. Paseos por las calles antiguas de Estambul, cafés compartidos frente al mar, risas espontáneas entre rodajes y sueños que poco a poco empezaron a construirse juntos. No era una historia perfecta, pero sí sincera. Y en el mundo del cine, donde todo puede parecer actuación, ellos encontraron algo auténtico. Porque a veces, el amor no llega con un guión escrito, sino en el silencio entre dos miradas. Chispas Fin. Historia romántica ficticia inspirada en personajes públicos. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.